Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Estaré compartiendo una vez más la palabra del Señor contigo, esperando que esta sea de gran bendición para tu vida. Estaré compartiendo la palabra del Señor en Primera de Reyes 11, verso 26 en adelante. La última vez que estuve compartiendo la palabra del Señor, estuvimos hablando del rey Salomón. Estuvimos hablando de los dos enemigos que Dios había suscitado a Salomón cuando Salomón se les rebeló en su contra. Luego de esto, Dios suscitó otro enemigo a Salomón. Su nombre fue y es Jeroboam. Este fue el enemigo que Dios suscitó luego de Adad y luego de Adad y luego de Razón y luego de Rezón. Este fue otro enemigo para Salomón. Y luego de Rezón, hijo de Eliada. Luego de estos dos enemigos, Adad y Rezón, Dios suscitó a Jeroboam como enemigo a Salomón. Esto porque Salomón se rebeló en contra de Dios, doblando sus rodillas a los Baales, adorando dioses ajenos y levantando altares a ídolos abominables. Nos dice la palabra del Señor, lo voy a leer rapidito para que comencemos. Dice la palabra del Señor en el verso 25, vamos a comenzar del 25. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el que Adad, y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue porque Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Aquí podemos ver la razón por la cual Jeroboam le levantó las manos a Salomón. Nos dice la palabra del Señor que cuando Salomón edificó a Milo, dice la palabra que Salomón cerró el portillo. Salomón cerró el portillo, nos dice la palabra del Señor, de la ciudad que había edificado su padre David. Salomón reparó el portillo de la ciudad que David había construido, o sea, de la ciudad de David, su padre. Al parecer, los portillos de la ciudad de David, su padre, tenían algunas grietas y Salomón las selló. Vamos a leer rapidito el significado de la palabra portillo. Esta la vamos a leer en el significado normal, regular y en el significado espiritual. Portillo es un camino angosto entre alturas. Portillos es una abertura en una muralla, pared o tapia. En lo espiritual, portillos son fortalezas de alguna casa o de alguna ciudad.
En lo espiritual, portillos pueden ser también huecos entre medio de algunas paredes. Nos dice la palabra que Salomón, cuando edificó Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Quiere decir que Salomón lo reparó. Salomón reparó los portillos de la ciudad que David, su padre, tenía en el tiempo que vivió. Podemos ver cómo nos dice la palabra que Jeroboam se le rebeló. Jeroboam levantó sus manos a Salomón por esto. Aquí podemos ver la actitud y el carácter que tenía este rey. Nos dice la palabra del Señor que Salomón reedificó, Salomón cerró, Salomón selló este portillo. Cuando un portillo está abierto, este portillo tiene acceso a que el enemigo entre por esta abertura. Salomón cerró los portillos, nos dice la palabra del Señor, de la ciudad de David, su padre. O sea, toda abertura que había abierta, Salomón la selló, y a Jeroboam no le agradó esto. Y nos dice la palabra del Señor, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aquí podemos ver las características de este rey. Este rey era esforzado. Nos dice la palabra que era valiente. Vemos las características claras de este rey. Este rey fue en el que entró la serpiente. Este rey fue el que dividió la casa de Jehová, haciendo del pueblo, de los levitas y de los sacerdotes a la manera del mundo. Veamos las características de este rey. Este rey era valiente y esforzado. El enemigo de las almas busca estas características para apoderarse de estos cuerpos y para así apoderarse de la casa de Jehová. El enemigo de las almas rodea al hombre. El enemigo de las almas trata con el corazón del hombre para dañarle el corazón. El enemigo de las almas tuerce la palabra del Señor. Veamos la actitud de este joven o de este hombre Jeroboam. Este hombre fue al cual el Señor le entregó 10 tribus. Dios se lo suscitó de enemigo a Salomón, adicional a los otros hombres que Dios le había suscitado de enemigos a Salomón. Este rey Jeroboam era esforzado y valiente, nos dice la palabra. Y dice la palabra del Señor que aconteció después, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos, nos dice la palabra. Luego de esto, de este enfrentamiento de Jeroboam,
con Salomón. Podemos ver que nos dice la palabra que salió y tuvo un encuentro con el profeta silonita. Lo voy a leer rapidito. Tuvo un encuentro con el profeta Ahías silonita. Dice la palabra del Señor que estaba cubierto con unas capas. El profeta estaba cubierto con una capa, nos dice la palabra. Y dice la palabra del Señor que esta era una capa nueva. Ellos dos estaban solos. Dios ya había mirado a este hombre llamado Jeroboam para suscitárselo a Salomón como enemigo. Dios sabía y conocía el corazón de este rey. Y Dios permitió que este rey tomara estas 10 tribus. Dios le dio permiso a este profeta a entregar las 10 tribus a Jeroboam. Y así lo hizo el rey, así lo hizo el profeta. Y dice la palabra del Señor más adelante, y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, nos dice la palabra. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Aquí podemos ver, Dios permitió que Jeroboam tomara estas 10 tribus cuando Salomón se le reveló. Dios mismo le suscitó este enemigo a Salomón. Como podemos ver por la palabra del Señor, Dios tiene el control de todo. Dios permite situaciones por propósitos. Dios permite cada situación por un propósito. Aquí podemos ver cómo comenzó todo y cómo culminó todo cuando Dios le entregó al rey Jeroboam estas 10 tribus. Dios le entregó estas 10 tribus al rey Jeroboam. Dios conocía el carácter de este rey. Dios sabía que él se había molestado cuando Salomón cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Como decía anteriormente, los portillos son áreas abiertas, ya sea en algunos muros, dependiendo en dónde estén estos portillos. Son áreas abiertas por las cuales se puede colar el enemigo de las almas. Son grietas en las paredes. Dice la palabra del Señor que Salomón cerró estos portillos y Jeroboam se molestó. Aún así Dios le escogió a él y le entregó estas 10 tribus. Dios tiene un propósito con cada situación y con cada cosa que él permite al ser humano. Dios tiene el dominio y el control de cada situación que sucede en el mundo y en el ser humano. Vemos cómo este profeta partió, nos dice la palabra, el manto y le entregó estas 10 tribus a este rey Jeroboam. Este rey fue el que dividió la casa del Señor, haciendo del pueblo levitas y sacerdotes a la manera del mundo. Me voy a explicar
cuando Jeroboam dividió la casa de Jehová. Jeroboam corrompió al pueblo e hizo de los levitas y sacerdotes a la manera del mundo. Jeroboam comenzó a guiar este pueblo de una manera errada, de una manera que Dios nunca le dijo de una manera que Dios nunca le dijo a Jeroboam que guiara a su pueblo. Jeroboam era siervo de Salomón. Jeroboam estuvo allí en todo tiempo cuando Salomón guió el pueblo del Señor. En el comienzo de Salomón, Salomón hizo bien, él fue recto delante de los ojos de Dios. Luego fue que Jeroboam se corrompió. Quiere decir que Jeroboam había tomado principios de los cuales Jeroboam había tomado principios los cuales Salomón le había mostrado mientras éste guió el pueblo de Jehová, mientras éste sostuvo la casa de Jehová, mientras éste anduvo fiel delante de los ojos del Señor. Jeroboam vio y adquirió principios, pero Jeroboam prefirió irse por el camino ancho. La palabra del Señor nos habla de esto. Hay un versículo de la palabra que nos dice que no entremos por el camino ancho. Este nos lleva a la perdición. Mas sin embargo, el camino estrecho es el que te lleva directamente por el bien. Fue lo que hizo Jeroboam. Jeroboam tomó, aún y a pesar de que aprendió principios siendo siervo de Salomón, escogió todo lo malo que él pudo obtener del rey Salomón cuando se rebeló. Vamos a dejar la palabra hasta aquí. ¿Cuál es el mensaje que nos trae la palabra? Dice la palabra del Señor que no somos perfectos, somos hombres imperfectos, solo pegados a la fuente, solo pegados a Cristo. El hombre puede llegar a ser perfecto, puede llegar a la perfección. Podemos ver que Salomón comenzó bien. Salomón comenzó de una manera recta a guiar el pueblo de Jehová y a estar delante de Jehová recto. Pero luego de esto Salomón se corrompió. ¿Qué mensaje nos trae la palabra? El mensaje que nos trae la palabra es: aún nuestras imperfecciones, pegados al Señor, podemos llegar a ser perfectos, lo dice la palabra. El Señor nos llama a vivir apegados a Él, a buscarle constantemente para que podamos llegar a ser perfectos o llegar a la perfección. Aquí podemos ver cómo luego de que Salomón cae, luego de esto, su siervo es escogido para que guíe un pueblo cuando Salomón es destituido. Y más sin embargo podemos ver que este rey estuvo mucho tiempo siendo siervo de Salomón y este adquirió los malos ejemplos. El espíritu de Lucifer entró en este rey.
¿Dónde está la clave? La clave está cuando el hombre vive pegado a Dios, pegado al Creador y al Redentor. Dios lo dice en su palabra. Despegados de Él nada podemos hacer. Despegados de su palabra estamos perdidos. El enemigo de las almas busca una grieta por donde entrar. Si la encuentra, él por aquí entra y comienza a destruir. Salomón reparó los portillos de la ciudad de David su padre, y Jeroboam se le rebeló y le levantó las manos. Ya desde aquí Jeroboam tenía un corazón rebelde. El enemigo de las almas mora en los corazones rebeldes. El enemigo de las almas busca dañar el corazón del hombre y aquí vive, aquí él mora. Esto siempre y cuando el hombre le abre una puerta al enemigo de las almas. Vamos a dejar la palabra hasta aquí. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones.